Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a la psicóloga Nayara Díaz de Cerio, que ya nos acompañó en otras ocasiones en episodios súper interesantes y con un toque muy clínico. Hoy no nos vamos a meter en un tema tan clínico, pero sí vamos a meternos en un tema muy interesante. Vamos a hablar de la mentira patológica, del sincericidio y de cuándo mentir está bien, está mal, y cuando la sinceridad puede ser más que un atributo moral, una especie de arma con un escudo, que es la propia sinceridad, porque no hay cosa que haga más daño que una verdad que duela. Así que vamos directamente con el episodio. Ya estamos con Nayara Díaz de Cerio, otra vez con nosotros, psicóloga sanitaria. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Pablo. Hola, hoy vamos a hablar sobre mentira y todo el espectro que lleva hasta el sincericidio. Empezando un poco la entrevista, Nayara, me gustaría preguntarte por qué mentimos incluso cuando no hay consecuencias por decir la verdad. Me parece fascinante esta pregunta que haces y es un poquito compleja de responder, ¿no? Porque incluye como varios factores psicológicos. Porque a priori, aunque parezca, ¿no?, que las consecuencias inmediatas de decir la verdad no van a ser muy desagradables, pues sí que se pueden estar dando, ¿no?, unas consecuencias que nos impacten emocionalmente. Entonces, ¿cuáles pueden ser los motivos, ¿no?, por los que elegimos mentir? Pues se puede dar por una protección emocional o una autodefensa, ¿no? Creo que todos los oyentes o la mayoría os podéis sentir identificados con esto, ¿no? A menudo la mentira surge de la necesidad de proteger esa imagen, de nuestras propias emociones, incluso de nuestras relaciones. Mentir puede ser un mecanismo para evitar sentirnos inseguros o emocionalmente expuestos. Por otro lado, también aparece un miedo a ser juzgado o incomprendido Ujú. a la hora de expresar una verdad. Entonces, incluso si no hay unas consecuencias directas inmediatas por decir una verdad, muchas personas temen que decir la verdad puede generar una reacción negativa sobre la otra persona. De hecho, incluso a veces esto aparece en el propio proceso terapéutico, en el propio espacio de consulta, y hay que hacer un trabajo específico con ello porque dificulta mucho el trabajo que hagamos con el Ah, paciente o la paciente. Otro factor que puede influir, o otro motivo por el que podemos elegir la mentira como recurso, puede ser por condiciones sociales y culturales. Es decir, vivimos en una sociedad que a menudo se valora la imagen, se valora la perfección, hay unas expectativas muy elevadas, entonces puede que mintamos porque la presión de no cumplir esos estándares sociales nos genera mucho malestar. Y aquí ah. incluso podemos meter la parte de las redes sociales, que aunque sea a través de la imagen, pero también modificamos esa realidad. Estamos mintiendo un poco realmente en las redes sociales, al mostrar media verdad. Sí, podría ser, ¿no? Que está como un poco edulcorada, podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, continúa que te he cortado, perdón. Nada, pero ahí también hay como esa parte, ¿no?, en cierta manera de sentir esa presión social, esos estándares y decir, bueno, pues voy a utilizar este pequeñito recurso para ver, ¿no?, qué me puede generar, qué me puede ofrecer. Otro motivo por el que podemos elegir este recurso también puede ser evitar conflictos. Las personas en general tienden a evitar las confrontaciones, nos suele generar un poquito de tensión tener que enfrentar conversaciones complicadas. Entonces, pues nos puede ayudar a evitar esta situación o incluso a que parezca más fácil mantener como la paz o un estado de tranquilidad en ese vínculo social. Por otro lado, hablando de vínculos, también, ¿no?, hay unas condiciones del momento de los vínculos para elegir este recurso. Es decir, si estamos tratando con personas de las que dependemos emocionalmente, como puede ser nuestra familia, nuestra pareja, podemos mentir para proteger esa relación o mantener la armonía. Y por último, también puede ser por
el poder de la percepción, es decir, la forma en la que percibimos la verdad. Y este concepto nos va a acompañar en diferentes momentos porque va muy asociado a los valores humanos, ¿no? El valor que tú tengas como persona. Entonces, en ocasiones las personas pueden sentir que una mentira inofensiva o una verdad suavizada tiene más poder para lograr los resultados deseados que ellos quieren. Es como un control de daños, prácticamente, me da la sensación. Sí, de hecho puede ser una manera, ¿no? de Sí. utilizarlo o un motivo por el que utilizar la mentira. Sí, es como que suavizan todos las aristas de la vida. No ser sinceros lo vuelven más fácil, entre comillas. Es un poco mi visión que veo, sí. Y luego el Sí, otro a polo. priori, ¿no? Sí, luego el otro polo. Las personas sinceras. ¿Lo son por principios, por incapacidad de mentir o porque tienen necesidad de control al sentirse liberadas de toda carga de ocultación? Pues como suelo decir o utilizar mucho en psicología, depende. Claro, ¿No? depende. Creo que es la palabra que más nos gusta, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito más de qué depende, ¿no? Como diría Jarabe de Palo. Pues puede depender de los principios que tenga la persona, ¿no? Algunas personas son sinceras porque lo consideran un principio moral fundamental. Estas personas sienten que mentir va en contra de su sistema ético, de sus valores y prefieren ser transparentes, incluso si la verdad puede ser incómoda o difícil de escuchar. Va por encima de ese malestar que les puede generar. Para ellos, ser sinceros es una forma de actuar de acuerdo a sus creencias sobre lo que es correcto, Ujú. lo que es justo. Por otro lado, se puede dar también por una incapacidad para mentir. Hay una baja tolerancia al engaño, es decir, la persona siente tanta activación, tanta incomodidad, se siente incapaz de gestionar el malestar que le está provocando el no transmitir una información que necesitan soltarlo, casi como de una manera impulsiva. Es decir, esta incapacidad para mentir también podría deberse a tener como una alta sensibilidad emocional o a un sistema de valores que pone mucho, mucho, mucho énfasis en la honestidad. Entonces, tienen la sensación de esto que llevo dentro de mí, necesito soltarlo sí o sí. Que se desbordan como una presa o algo por el estilo. Efectivamente, ¿no? Al final hay tantísimo malestar interno por sostener esa información que necesitan expulsarla para generar su calma interna. Y por último, como comentabas anteriormente, ¿no? Que todo lo que estábamos hablando al principio da la sensación de que hay como una mucha necesidad de control. Y ese puede ser otro motivo por el que la persona necesita ser sincera. Es una forma de gestionar o influir en las relaciones y en las percepciones de los demás. Al ser completamente sinceros, estas personas pueden sentir que tienen el control de la situación y que las personas sabrán exactamente lo que piensan, evitando cualquier situación de malentendidos, de interpretaciones erróneas. Entonces se sienten mucho más cómodos y mucho más seguros ahí. Pero también es cierto que como la vida misma no siempre son como cajones claros, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues identifico perfectamente que la persona lo está haciendo por principios, identifico perfectamente que es porque tiene incapacidad para mentir o lo está haciendo por control. También se puede dar combinación, ¿no? Combinación de estos motivos por los que se lleva a cabo la mentira. Que muchas veces, no, tú sabes, Pablo, que normalmente en consulta lo que vemos son mezclas de cosas, ¿no? Y no algo súper, súper, súper claro. Lo puro es difícil de encontrar. Sí. ¿Y qué papel jugaría la mentira en la construcción de la identidad que tenemos a nivel social? Pues yo creo que juega un papel muy significativo, ¿no? Al final es en la forma en la que interactuamos con el mundo y con las demás personas, ¿no? Y desde una etapa muy temprana, a nivel evolutivo, aparece. Por un lado, puede permitirnos pues, crear una realidad conveniente. Es decir, la mentira permite que la persona adapte o modifique la realidad de manera que se acomode en cierta manera a sus emociones, a su estado psicológico o a lo social. Es decir, hace como una realidad más tolerable o menos incómoda. Y esto puede ser funcional, depende de lo que estemos viviendo en esos momentos, nos puede ayudar a ir regulándonos y a ir enfrentándonos a la realidad más cruda de manera progresiva, como se pudiera dar, por ejemplo, en un proceso de duelo. Por otro lado, también permite protegernos de nuestra propia identidad, no proteger nuestra identidad, y ahí va acompañado también el ego, ¿no? A menudo las personas mienten
para evitar enfrentarse a aspectos de sí mismas que consideran vergonzosos, ¿no? La vergüenza también es otra emoción que aparece frecuentemente cuando exponemos algo que creemos que va a ser juzgado a nivel social. Entonces construimos como una realidad que vaya a ser socialmente aceptable y entonces nos sentimos mucho más cómodos. Además, también puede permitir negociar con la verdad y generar como una construcción social para el grupo, ¿no? En muchas ocasiones la verdad no es absoluta. De hecho, incluso en temas legales, ¿no? Podemos ver que puede haber una interpretación de las leyes o de los artículos penales. Entonces, en experiencias sociales, pues todavía puede ser más difícil observar una verdad absoluta. Entonces, depende más de la perspectiva de los individuos involucrados en esa experiencia o en eso que está sucediendo. Entonces, la mentira puede formar parte de una negociación colectiva sobre la que valoramos qué va a ser lo aceptable o lo verdadero, ¿no? Como si en una reunión eligiéramos cuál va a ser la narrativa que vamos a utilizar, Sí, ¿no? que al Para final, tener una realidad compartida, por ejemplo, en un grupo o en una familia, en una comunidad. Entonces, esto también es una función interesante, lo que nos puede sí, permitir. es una elección de lo que nos define al final, como grupo humano dentro de otros grupos humanos. Y van a existir mentiras que construyen vínculos más sólidos incluso que ciertas verdades. Pues aunque parezca increíble, sí, en algunas situaciones, ¿no? Aquí no todo es, no es absolutista, pero la mentira puede construir vínculos más sólidos que ciertas verdades. Y esto se debe a temas como complejos, ¿no? A dinámicas complejas a nivel emocional, social y psicológica. Es decir, aunque creamos, ¿no?, a priori que la verdad es fundamental para la confianza y la autenticidad de cualquier relación. De hecho, creo que es como una creencia que tenemos muy extendida, ¿no? Eso lo escuchas mucho. Yo puedo soportar cualquier cosa menos que me mientan. Bueno, pues igual tras este podcast podemos entender algunas cosas, ¿no? Y funciones que puede desempeñar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué puede pasar que la mentira genere relaciones más sólidas, vínculos más sólidos? Pues a menudo se recurre a la mentira piadosa, ¿no? Acompañada desde la empatía para evitar herir los sentimientos de la otra persona, para protegerlo de una verdad muy dolorosa. Por otro lado, puede fomentar también la armonía evitando conflictos. Esto lo tenemos que coger como en situaciones concretas, o sea, no vamos a coger que constantemente, si estamos evitando todo el rato conflictos, vamos a conseguir la armonía. Hombre, como he dicho al principio, no podemos coger las cosas como verdades absolutas, ¿no? Hablando de la mentira. Entonces, en algunas relaciones, especialmente las más cercanas, como puede ser pareja, familia, como hemos comentado anteriormente, existen ciertos temas que pueden ser como sensibles, ¿no? Y que si se abordan de manera demasiado directa o brutal, puede desencadenar conflictos o situaciones muy complicadas de manejar. En estos casos, algunas personas prefieren ocultar como ciertos detalles o suavizan un poquito la verdad para evitar confrontaciones destructivas, ¿no?, que pueden generar Claro, muchísimo claro. malestar en esos vínculos. Claro, es un uso Por- estratégico de la verdad y la mentira. Efectivamente. Por Sí, eso a mí no me gusta coger cosas como absolutas. sí. Lo bueno es la verdad, lo bueno es la mentira. No, no, es que depende, como he dicho anteriormente, ¿no? Y creo que es importante entender qué hay detrás de eso. Es Además, que, también nos puede ofrecer como una construcción de confianza mutua. Pero la honestidad es esencial para una relación de confianza. Algunas mentiras pueden, incluso paradójicamente, contribuir a fortalecer esa confianza. Por ejemplo, si una persona le dice a su pareja que ha hecho algo por ella, como un favor o una sorpresa, para mantenerla contenta o sorprendida, incluso si no era estrictamente necesario, esta mentira refuerza la sensación de que la otra persona se preocupa por su bienestar, por su felicidad, para que esté mejor. Y por ujú. último, también puede crear como grupo una narrativa compartida, ¿no? Como has comentado antes, Pablo, ¿no? Al final el grupo puede ir construyendo parte de su identidad en torno a esto. Entonces, esa historia en común puede estar uniendo a las personas de ese grupo, ¿no? Generando un sentimiento de unión y creando un contexto emocional más fuerte. Y importante, mentir siempre es un acto consciente o puede también ser un mecanismo de defensa inconsciente que no nos damos ni cuenta, pero aparece como una reacción defensiva. Pues realmente claro que puede aparecer como muchísimas cosas como de manera automática, ¿no? Porque se ha ido como construyendo como ese mecanismo de defensa inconsciente. Entonces,
En psicología, ¿no? Los mecanismos de defensa los consideramos una estrategia automática, ¿no? Que se dispara directamente en mi mente desde un plano inconsciente, porque lo que busca es protegernos. Puede ser protegernos de un sentimiento de ansiedad, de culpa, de un dolor emocional. Por ejemplo, la negación, como comentábamos antes, en procesos de pérdida, ¿no? En un proceso de duelo, pues nos puede ayudar, nos puede acompañar a poder ir regulándonos progresivamente, ir aproximándonos progresivamente a ese nivel de sufrimiento, porque va a haber un dolor emocional muy importante. Luego también aparece el ser racionales, ¿no? Las personas pueden mentir para justificar o explicar de manera razonable, entre comillas, algo que hicieron, ¿no? Incluso si la explicación no es completamente cierta, pero necesita, ¿no?, su mente, esa parte racional que le da una coherencia al acto, y aparece directa, o sea, aparece automáticamente esa mentira, ese recurso. Otra cosa que puede estar pasando es que proyectemos en los demás cosas nuestras. Es decir, este mecanismo de defensa puede ser inconsciente, ya que la persona no es capaz de reconocer características suyas y se las atribuye a la persona que tiene enfrente. Ponerlo en la otra persona Sí, una por la proyección. incapacidad que yo tengo de verlo en mí. Pero esto es inconsciente. No buscan hacerlo, no buscan, yo no quiero aceptar características mías y entonces se la he hecho al de enfrente. No, esto sucede de una manera totalmente inconsciente. También aparece una reactividad emocional. ¿Esto qué quiere decir? Reaccionar con la emoción opuesta a la que estoy sintiendo. Entonces, claro, eso también puede dar como una sensación de mentira, pero es un mecanismo de protección que lo que hace es ocultar mis sentimientos reales. Pero esto nuevamente no lo estoy haciendo de una manera voluntaria, porque claro que esto también se pudiera hacer de una manera consciente, pero en muchas ocasiones aparece de manera totalmente inconsciente. Y un trabajo que hacemos en consulta también es hacerles un poquito de espejo. Cuando ya conocemos a la persona que tenemos delante, observamos lo que está pasando, o sea, a veces le tenemos que decir: ostras, mira, me da la sensación que tú me estás contando esto, pero quizá pueda haber otra emoción asociada, ¿no? Les vamos acompañando a tomar conciencia de ello porque no son conscientes de que eso está pasando. Otra cosa que puede estar sucediendo es que esta mentira esté permitiendo reprimir un recuerdo traumático o doloroso. Y de esta manera evitan enfrentarse a ese trauma. Y vuelvo a matizar, sin que sea voluntario. Esto no sucede porque digan: sé que tengo un trauma y no quiero conectar con él. No, no. Directamente mi sistema de protección genera ese automatismo y no me permite entrar en esa experiencia traumática. Y por último, también hay una compulsión en la mentira, que le llamamos mitomanía. En algunos casos las personas pueden mentir de manera crónica e involuntaria. Es una compulsión a mentir. No siempre está motivada por la intención consciente de engañar o de dañar a otra persona, sino más bien por la necesidad interna de crear realidades alternativas que les permitan sentirse mejor, más aceptados, menos vulnerables. Entonces ya vemos que puede haber diferentes motivos inconscientes, ¿no?, mecanismos automáticos de nuestra mente que se disparan generando mentiras. Luego, yendo para el otro lado, claro, la mentira, yo la había entendido muchas veces, que hay una frase que me gusta mucho, que es: quien miente ya se ha juzgado a sí mismo, y anticipa las consecuencias, por eso miente. Pero la sinceridad también tiene sus peligros, yo creo. ¿Y hasta qué punto la sinceridad absoluta puede ser una forma encubierta de agresión? Porque esto también tiene tela. Vale, me encanta la frase que has dicho, me la quedo. Me ha Vale. gustado muchísimo. No, que ya se han juzgado a sí mismos, nada, claro, si hay un plano consciente, Hay un juicio pues ahí es previo, cuando ya han entonces, hecho. Me ha encantado, la utilizaré, si úsalos, me lo te la permites. presto. ¿Y hasta qué punto la sinceridad absoluta puede ser una forma encubierta de agresión? Pues realmente yo creo que al final sí que puede, ¿no?, impactar de esa manera sobre la persona, porque la sinceridad absoluta, aunque frecuentemente en nuestra cultura lo veamos como una virtud, puede convertirse en una forma de dañar a la otra persona de manera consciente. Y aquí yo creo que ya podríamos introducir el sincericidio. Cuando alguien expresa su verdad sin filtros, sin considerar el contexto, los sentimientos que puede tener la otra persona, las consecuencias emocionales, al final ahí ya la sinceridad puede transformar la comunicación en un acto de daño hacia la otra persona, ¿no? Incluso si la intención no es agresiva, pero es que hay un daño directo sobre ellos.
Entonces ahí hay varias razones, ¿no? Por los que la sinceridad absoluta puede ser percibida como una agresión. Una de ellas, como os comentaba, es por la falta de empatía, ¿no? Y consideración hacia lo que pueda estar sintiendo la otra persona. La forma en que se entrega una verdad tiene un impacto significativo en cómo se recibe. Si una persona comparte una opinión o una crítica sin considerar cómo puede afectar emocionalmente al otro, puede ser experimentado como un ataque. Lo que pasa es que muchas veces lo cubrimos de, no, pero es que yo lo que estoy siendo yo solo estoy siendo sincera. Luego ya el otro tendrá que saber gestionar esa verdad. Hombre, pues igual hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Porque también hay maneras de comunicar las cosas, momentos. Entonces, hay muchas personas que lo utilizan como una excusa, ¿no? Una manera de justificar herir a las otras personas, siendo sinceras. Y en Sí. realidad su propósito no es compartir una verdad constructiva, sino hacer que la otra persona se sienta mal o inferior. Entonces, aquí ya vemos la parte de la agresión a través de la sinceridad. Y luego también puede aparecer, como hemos mencionado anteriormente, los mecanismos de defensa, puede aparecer como un mecanismo de defensa. Ahí ya vemos otra vez la función protectora que puede tener para la persona. Puede ser para evitar enfrentar los propios miedos e inseguridades, ¿no? Al expresar una verdad de manera hiriente o brusca, una persona puede estar protegiéndose de sus propias vulnerabilidades. Por ejemplo, si alguien siente miedo de ser percibido como débil o vulnerable, puede utilizar la sinceridad brutal como una forma de imponer control y así evitar mostrar su propia vulnerabilidad. Y que los demás estén más centrados en las suyas. Efectivamente, ¿no? A mí me recuerda un poco a cómo pueden hacer los adolescentes, ¿no? Que necesitan poner el foco en otro para que no pongan el foco en ellos y no necesariamente es porque se sienten seguros, sino que necesitan hacer menos a otro para ellos sentirse más. Rechaza a su propia vulnerabilidad, ¿no? Que nuevamente lo vemos aquí como un mecanismo de protección para no sentirse expuestos sobre esa parte humana, ¿no? Porque la vulnerabilidad va asociada al componente humano. Y por último, Ujú. como agresión verbal, porque no deja de ser una agresión verbal o una manipulación emocional lo que podemos estar buscando con ello, ¿no? En lo que una persona dice la verdad de manera cruel para infligir dolor o Ujú. incomodidad en la otra persona. O sea, esta forma de sinceridad puede estar motivada por resentimiento, por frustración, incluso por un deseo de desahogo en el que no Ujú. se está considerando el impacto que va a generar en la persona que tengo enfrente. Entonces, claro, escuchando todo esto nos puede dar la sensación de, hombre, ¿y entonces cómo hay que hacer para expresar una verdad teniendo en cuenta todo esto que estamos diciendo, ¿no? Para no utilizarlo como un ataque. Entonces, os quiero decir como algunas características, ¿no? que podéis tener en cuenta o algunas consideraciones que podéis tener en cuenta a la hora de expresar, ¿no? Una verdad que sabéis que puede generar un impacto emocional sobre la otra persona. Yo creo que lo que es básico en cualquier vínculo humano es la empatía. Es decir, considerar la emoción que puede provocar sobre el otro esta verdad que le voy a transmitir. También tiene que tener una intención constructiva, la intención de ayudar o enriquecer la relación que tenemos y no de destruirla. También es súper importante buscar un momento adecuado. Pero esto también para muchas conversaciones que pueden ser tensas, ¿no? Elegir un momento en el que vaya a ser más sencillo o menos difícil asumir una verdad. Y luego la parte de la autoconciencia. Intentar reflexionar tú misma sobre cuál es el motivo por el que tú quieres trasladar esta información a la otra persona. Y habría aquí una diferenciación que querría hacer o preguntarte principalmente. ¿Qué diferencia una persona honesta de alguien que practica el sincericidio como bandera moral, como algo que va siempre por delante y como un camión que atropella a quien sea? Sí, pues aquí al final aparece un poco lo que he comentado anteriormente, ¿no? Primero saber cuál es la intención, o sea, ¿para qué quiero compartir esta verdad? ¿Porque quiero transmitirle esta información o va más asociada a una necesidad casi urgente e impulsiva que tengo de ser sincero, ¿no? Entonces aquí podemos valorar la intención. Luego también podemos hablar del impacto, es decir, lo estoy teniendo en cuenta desde la empatía intentando valorar el impacto emocional que va a generar sobre la otra persona o mi sinceridad prima por encima del bienestar del otro. Y por último, el enfoque. ¿Desde dónde y de qué manera lo estoy comunicando? ¿Desde el respeto y confianza mutua de nuestra relación? ¿O va más asociada desde una
necesidad de autoafirmación, ¿no? Es que yo soy sincera, esta es mi bandera, y entonces por encima de todo tiene que primar esto. Y paradójicamente, ¿puede la necesidad de decir la verdad ser más narcisista que altruista? Yo creo que te puedes imaginar la respuesta, ¿no? Con todo lo que venimos comentando durante este ratito, pues sí. Ya, la necesidad Sí, de decir la verdad puede ser muchas veces más narcisista que altruista, ¿no? O sea, aunque la sí. sinceridad se suele asociar a valores como honestidad, transparencia, respeto hacia los demás, la motivación detrás de esa necesidad de expresar la verdad no siempre es altruista, por lo que hemos visto, ¿no? A lo largo de estos minutos que vamos hablando. Entonces, dependiendo de la intención y del enfoque, también de la urgencia de compartir la verdad, puede estar más relacionada con una satisfacción personal y con un deseo de reconocimiento, más que por el deseo de querer beneficiar a la otra persona, ¿no? Entonces, hay personas que Además de tienen tener un ese... arma, además de usarlo como un arma cuando quieren. O sea, quedan guay como honestos y como gente buena, y además tienen un arma para atacar directamente en los puntos débiles de la gente sin parecer que están fastidiándoles adrede. Totalmente, y suelen ser personas que les cuesta mucho identificar esto. O sea, hay que hacer un trabajo muy profundo, ¿no? De desde dónde lo estás haciendo, con qué finalidad y más asociada a esa parte de narcisista que estás teniendo. Hay como un impulso que les nace que es de imponer mi verdad, ¿no? O sea, y sí o sí, tú vas a escuchar mi verdad. O sea, por ejemplo, puede ser alguien que constantemente se sienta impulsado a decir lo que piensa, sin filtro. O sea, Sí. y probablemente os venga a la cabeza, ¿no? Según me estáis escuchando, personas que tienen esa tendencia, es decir, ¿no? Y que lo justifican, ya, pero es que yo estoy siendo sincera. Ya, ostras, pero es que la sinceridad no es un comodín que te permite hacer, decir y en el contexto que tú quieras, lo que tú quieras. Entonces ahí tenemos que meter, ¿no? Otros factores como los que hemos comentado anteriormente, porque si no realmente estoy intentando imponer mi verdad o imponer la verdad para yo sentirme bien, sin tener en cuenta lo que está ofreciendo a la otra persona. Es que además yo veo una cosa, la sinceridad absoluta puede ser dañina y si no se controla, patológica. Y la mentira absoluta puede ser dañina y si no se controla, patológica. Si hay una buena relación entre mentira y sinceridad, es un ajuste para adaptarnos al entorno psicosocial que hay en nuestra vida, yo creo. Al menos esa sensación me da, que mientras sean mentiras piadosas o cosas que ayuden a sobrevenir, joder, que si por ejemplo ves a alguien que se le ha muerto toda la familia en un accidente y tú eres el contable y su empresa se ha ido a pique, no le queda ni un duro en el banco y encima su mujer se ha ido con otra persona, pues igual te lo callas un rato o lo Sin vas duda. soltando con el paso de las semanas, todas las cositas. No sé, quiero decir, la mentira a veces está ahí como almohada de una dura verdad, Sin duda, ¿no? pero Como ese equilibrio, al final yo creo que es como muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Que es encontrar un equilibrio, ¿no? Porque al final los extremos, pues no nos llevan a una regulación o a una buena gestión, ¿no? Entonces, es ir viendo, pero sobre todo desde esa parte de meter a la otra persona en esto, ¿no? O sea, tener en cuenta claro. también la otra persona, la que va a recibir esta información, en qué momento está y cuánto de relevante es, en el ejemplo que tú estás diciendo, que se enteren hoy o que se enteren dentro de 3 semanas, ¿no? Quizá no es tan relevante y sí que les estamos ayudando, ¿no? En poder ir regulándose emocionalmente con esta experiencia que han tenido y este cambio tan importante en su vida y luego ya pues su cerebro poco a poco irá teniendo capacidad de ir recibiendo más información y de ir regulándose, ¿no? Entonces ahí tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Y en qué momento la sinceridad deja de ser virtud para convertirse en violencia emocional? Pues como hemos dicho anteriormente, ¿no? Al final es desde la motivación que lo moviliza, ¿no? O sea, cuando se Sí, prioriza el claro. deseo de ser honesto sin considerar el impacto que genera sobre la otra persona, ahí, ¿no? Es donde ya deja de ser una virtud, porque ya va asociada a una necesidad mía. Para mí lo importante es trasladar esta verdad. Y me da igual cómo te sientas tú, lo que va a suponer sobre ti, me da igual. ¿No? Entonces ya la línea se cruza cuando se antepone el ego, es decir, la necesidad mía de ser percibido como honesto sobre el bienestar de la otra persona. Entonces Claro. ahí ya hay una carencia de empatía, una incapacidad de reconocer las vulnerabilidades ajenas. Entonces ahí nos metemos en un acto de violencia emocional. Es que no hay regulación ahí. Soy sincero, punto. Si tienes que
fluctuar entre una media mentira o lo que sea para que la otra persona no colapse, ahí requiere un trabajo. Si es casi más cómodo o vago ser mentiroso compulsivo o ser sincericida. Diría yo que ser sincericida es más fácil que ser mentiroso compulsivo, porque el mentiroso compulsivo tiene que recordar muchas cosas de sus mentiras. Y el sincericida, yo qué sé, no tiene por qué recordar nada. Es más, puede recordarte que tú no te acuerdas de muchas cosas también. Sí, sí, totalmente. Es como si reciben y vomitan, ¿no? Es como, va, como si quemara esta información que estoy recibiendo y la suelto, y la suelto, y la suelto. Entonces, claro, cuando tú buscas, ¿no? Has obtenido una información o de repente sabes algo que necesitas comunicar a otra persona, que puede ser importante, si lo queremos coger desde la empatía, desde buscar el momento, desde entender desde dónde lo estoy movilizando, para que, claro, ya es su trabajo. Al final lo Hombre, tienes que claro. reposar un poquito, es decir, bueno, a ver qué hago con esto, cuándo va a ser el momento, cuándo puedo quedar a esta persona, en qué momento se lo puedo decir, cuándo cuadramos, qué le voy a decir, quién va a estar. O sea, ya valoras muchas cosas. Y como última pregunta para esta entrevista tan chula de verdad, desde el sincericidio, si toda la verdad pudiese ser dicha, ¿quiénes estarían preparados realmente para sostener esas consecuencias? Pues yo te diría que nadie, o por lo menos yo no considero que estoy preparada totalmente para absolutamente cualquier verdad, ¿no? O sea, al final es un tema que comentas que es complejo y que plantea una cuestión fundamental sobre nuestra capacidad para lidiar con los impactos emocionales. O sea, en términos generales, yo creo que nadie está completamente preparado para todas las consecuencias de la verdad, ¿no? Incluso las personas que más fortaleza emocional pueden tener, esas personas también tienen límites en cuanto a lo que pueden procesar en un solo momento, ¿no? Al final, la verdad es un impacto que depende de muchos factores. La naturaleza de esa propia verdad, el contexto emocional de la persona que la está recibiendo, la relación que tenemos las personas involucradas en esa conversación o incluso en esa situación que se está describiendo y la forma en que esta verdad se está comunicando. Entonces, la preparación para sostener consecuencias de la verdad no es simplemente tener fortaleza emocional. También ahí aparece la parte de que se involucra el tiempo que se puede necesitar para digerir algo, el apoyo y un manejo ético de la comunicación. ¿Cómo lo estoy comunicando? ¿No? La verdad debe ser compartida, insisto, desde la empatía y la consideración del otro. Y así permitimos que el receptor pueda procesar de una manera saludable la información que va a recibir. Sí, a veces me da la sensación de que hay como una mentira por contrato social para no hacernos daño entre nosotros. Yo disimulo que alguien es muy mayor, no le digo nada, el otro disimula que yo soy demasiado no sé qué. Eh, Hay como una especie de barrera de tolerancia hacia no decirnos la verdad, porque es que no hace falta hacer daño gratuitamente. Es que no es Claro. necesario. Y bueno, un poquito hasta aquí llegaría la entrevista. Quería preguntarte de nuevo, Nayara, para que los oyentes sepan cómo contactar contigo si quieren hacer terapia online, que puedas dar un poco tus señas para que te escriban, te llamen o lo que sea. Perfecto. Bueno, pues si queréis contactar conmigo, me tenéis en Instagram como Día de Cerio Psicología y en la página web de la misma manera, Día de Cerio Psicología, y aparece un formulario que llega a mi mail o podéis escribirme un mensaje directo o incluso un WhatsApp que también está en mi página web. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Nayara. Espero verte pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias a ti, Pablo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordaros que tenéis el correo electrónico lamentisuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o sugerencia. Ahora comenzarán los episodios más veraniegos. No va a haber entrevistas en una temporada hasta septiembre. Y serán episodios tipo, pues como he hecho en solitario y con unos temas muy interesantes. El siguiente episodio de sábado será el audiolibro de El trauma como mentira aprendida. Y al final he decidido regalarlo a través de audio porque creo que puede aportar bastante. Que tengáis buen día y nos vemos en el próximo episodio.